a todos, muy buenas a esta sesión de Expo Trading, ¿vale? Me voy a presentar un poquito antes de todo. Mi nombre es Ángel Daro, ¿vale? Soy trader de aquí de Barcelona, España, y lo que os quiero compartir es un poco parte de mi estrategia, ¿vale? Para que cualquier persona, ¿vale? Con poco conocimiento, conocimiento medio o incluso un conocimiento más avanzado, ¿vale? Pueda aprender y lo pueda aplicar de manera sencilla, ¿vale? Y aplicable a su día a día, ¿vale? Entonces, voy a compartir pantalla, ¿vale? Vamos a compartir un segundito. A ver, ahora. Vamos a compartir aquí este PowerPoint, ¿vale? Que es lo que vamos a ver un poquito, combinado con un poco de las gráficas de lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de lo que es el trading institucional, sobre todo con Fibonacci, ¿no? Que es una herramienta de análisis que utilizo bastante. Y entonces, un poco vamos a hablar de esos 6 puntos, ¿vale? Lo primero de todo vamos a hablar un poco de la estructura de mercado, cómo podemos coger un gráfico y saber hacia dónde va el precio, es decir, hacia dónde va el mercado, saber interpretar las velas japonesas, que esto nos va a dar mucha información sobre qué momento tenemos que entrar en la operación y qué momento no tenemos que hacerlo. El segundo punto es la teoría de acumulación psicológica, es decir, qué puntos muchas veces el mercado juega, ¿no? Intenta jugar con la gente que está sobreapalancada, la gente que no tiene paciencia y cómo podemos interpretar esas situaciones para que tú sepas superarlo. Eso es muy importante. Punto número 3, el Fibonacci, cómo tú puedes trazar esa herramienta que te va a ayudar a ver qué zonas son los mejores momentos para comprar o vender una divisa. Punto número 4, que es la gestión de riesgo, es decir, cómo puedes, sobre todo, no sobreapalancarte, es decir, entender que esto no es una carrera de 100 metros, es una carrera de fondo y que si tú te sobreapalancas, vas a durar poco en el mercado, ¿no? Lo más importante es que si tú tienes una buena estrategia y una buena gestión de riesgo, tú puedes tener un método ganador y puedes tener una habilidad, una herramienta para poder generar ingresos no solamente un día, sino toda tu vida, ¿no? Y eso va muy ligado a la mentalidad, es decir, la mentalidad no ser cortoplacista, no buscar la gratificación instantánea, sino ser esa clase de persona que va ganando consistentemente y que entiende que cuando más constante es a lo largo del tiempo, más dinero va a ganar, ¿no? Y luego vamos a poner ejemplos, ¿no? Os voy a enseñar también cuentas auditadas, también luego al final os voy a dejar un poco también mi correo, ¿vale? Para cualquier duda, gente que se quiera formar más, sin ningún problema, ¿vale? Entonces, lo primero, punto número 1, identificar la tendencia, ¿no? Entonces, vamos a compartir la otra parte. Un segundito, vamos a compartir. A ver, gráfico. Perfecto, perfecto, perfecto. Genial. Vamos a coger ya el gráfico, vamos a empezar a interpretar lo que es la estructura de mercado. ¿Vale? La estructura de mercado es muy fácil. Es simplemente identificar hacia dónde está yendo el precio, qué tendencia está cogiendo una divisa, si es alcista, bajista o está en una tendencia lateral, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos cogiendo un par, ¿vale? He cogido un par que luego cualquier persona la pueda probar en su cuenta ficticia, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una operación real. Entonces, estamos cogiendo el par out NZD y entonces estamos cogiendo un gráfico diario. Siempre me gusta empezar por gráfico diario porque es importante para mí, porque si tú coges gráficos pequeños es mucho más volátil, hay mucha más volatilidad y no te da tanta información hacia dónde va el precio. En cambio, en diario, cada vela es un día, entonces te da mucha más información hacia dónde va a ir el precio en los próximos días, ¿no? Y eso me da tranquilidad para poder operar en gráficos de 4 horas o 1 hora, ¿no? Entonces yo siempre empiezo por gráficos diarios. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que, bueno, tras haber una pequeña tendencia bajista, aquí el precio, desde este punto, estamos hablando desde enero, está cogiendo una estructura alcista, ¿no? Con su impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces, aquí primer punto, ya estamos interpretando hacia dónde puede, o sea, qué tendencia tiene el precio, ¿no? En ese caso, pues una tendencia alcista, ¿no? Entonces aquí, en este par, buscaríamos compras y no ventas, ¿no? Porque buscamos siempre ir a favor de la tendencia, ¿no? Ir a favor del precio, ¿vale? Eso es punto número 1. Entonces,
Luego, bueno, las velas ya iremos un poquito. ¿Cuál es el mejor momento de entrar? ¿Cuál es, por qué he hablado antes de combinar trading institucional con Fibonacci? ¿Vale? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son las velas institucionales, de cuál es el mejor momento para buscar los puntos de entrada. Entonces, ¿qué es una vela institucional? ¿No? Entonces, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, cuando vemos una vela muy pronunciada, una vela muy larga, ya sea de compra o de venta. Aquí, por ejemplo, vemos esta vela alcista de color verde que es bastante pronunciada. O sea, estamos calculando que de aquí a aquí son casi 1000 pips o mil y pico pips en cuestión de un día, ¿no? Eso es una vela que nos indica que ha habido una gran manipulación bancaria. Ha habido una gran manipulación bancaria aquí, en este día. Luego el precio siguió subiendo, pero la teoría, parte de mi sistema, me indica, ¿vale? Un parte de lo que he aprendido con mentores, con la práctica, que cuando hay una vela tan manipulada, tan alcista, y el precio sigue subiendo y el precio no ha vuelto a recuperar esas zonas, me está indicando que tarde o temprano el precio va a tocar sobre la mitad del 50% mínimo de esta vela. Es como, digamos que aquí hay mucho dinero acumulado por los bancos y tarde o temprano el precio va a volver a esa zona de la vela. Entonces, esta ya era una zona que yo tenía marcada hace tiempo de que tarde o temprano tenía que tocar esas zonas, ¿vale? Repito por si no se ha entendido, ¿no? O sea, son velas, las velas institucionales son, sobre todo en diarios, muy interesante verlas, cuando hay un movimiento fuerte, ¿vale? Y cuando el precio aún no la ha cubierto, es decir, no ha vuelto a esas zonas, nos indica que este punto tarde o temprano tiene que ser tocado. Es como que hay liquidez bancaria y que tenemos que marcarlo porque aquí hay mucho dinero acumulado y bueno, las grandes manos pues tarde o temprano van a llevar el precio ahí, ¿no? Entonces aquí yo lo marco. Yo sé que es un punto que desde enero lo tenía marcado, desde agosto, perdón, que tenía que ir a esas zonas más o menos, ¿no? Voy a marcarlo. Vale, eso es un indicador. Evidentemente, con eso no vamos a entrar, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que lo que hemos dicho antes, que es una estructura alcista, con su impulso, su retroceso. Aquí hay otro impulso, aquí está viendo un retroceso. Y entonces, nosotros lo que buscamos, ¿vale? Siguiendo la tendencia alcista, son buenos momentos de retroceso. Es decir, vamos a buscar el retroceso para comprar en el impulso. Entonces vamos a intentar buscar el punto más preciso posible, ¿vale? Porque yo creo que es importante en el trading hacer no muchas operaciones, pero sí las más precisas posible. La idea no es sobreoperar, sino hacer pocas y mejores, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a utilizar lo que es la herramienta de Fibonacci, el retroceso de Fibonacci concretamente, ¿vale? La tenemos aquí a la izquierda. Entonces lo que hacemos es calcular el último impulso, ¿no? Aquí tenemos desde aquí abajo hasta arriba de todo, que es el último impulso, ¿vale? Bueno, y esa técnica nos dice que unas buenas zonas de buscar el retroceso es entre el 61 y el 78 del retroceso. Aquí vemos que justamente esta zona donde hemos marcado la mitad de la vela manipulada coincide con el 78 de Fibonacci. Entonces es una zona muy buena, realmente muy buena, para que el precio rebote a esas zonas y siga el impulso alcista. ¿Vale? Entonces tenemos dos confirmaciones, ¿no? Vela institucional, zonas de 78 de retroceso, así que es muy buen punto para que el precio vuelva a seguir el impulso. Y tercer punto, lo que yo tengo que mirar ya es velas de confirmación de compra, es decir, velas de confirmación de compra para entrar en el momento preciso. ¿Qué es una buena vela de confirmación de compra? Pues bueno, todo lo que sea un martillo, una vela envolvente, un martillo que es, un martillo pues sería, a ver, si hacemos un ejemplo por aquí, sí, bueno, que tiene la cabeza y el cuerpo bastante, bueno, con forma de martillo, ¿no? Entonces, envolvente es lo que estamos viendo aquí, que es una vela, en ese caso alcista, que envuelve la vela bajista que había anteriormente. Entonces, esto nos indica un cambio de tendencia. Esta vela aquí es una vela
de intención de compra, ¿no? Entonces, aquí justamente, ¿vale? Está en buena zona de entrada porque de aquí a aquí son pocos pips actualmente. Es una muy buena zona de entrada porque nos confirma tres cosas, ¿no? Ve la confirmación de compra envolvente, o si hubiéramos visto un martillo, zonas del retroceso 78 Fibonacci, está, fijaros, ¿no? Está cumpliendo el 50% de estabilidad institucional, está cubriendo ya la liquidez bancaria que había, y lo que esperamos es que este precio haga su movimiento alcista hacia arriba. ¿Hasta dónde podemos calcular? Bueno, eso podemos tener varias maneras, ¿no? Podemos utilizar lo que con el retroceso Fibonacci, lo mismo que antes, el impulso, y mínimo podría marcar zonas de aquí arriba, el 0,87, pero incluso este precio podría coger esa proyección, porque muchas veces el precio lo que coge es lo siguiente, ¿no? Hace impulso, entonces, por ejemplo, este impulso, si lo calculamos, esta distancia es casi la misma distancia que de aquí a aquí. Entonces, si ahora esto ha bajado, es muy probable que de aquí a aquí sea, por ejemplo, vamos a calcularlo, a coger, por ejemplo, de aquí a aquí hay 585 pips. Entonces vamos a borrarlo. Entonces podría ser que la proyección fuera 585 a estas zonas de aquí. Wow, estamos hablando que podemos poner un take profit hasta aquí, que serían, bueno, una barbaridad de pips. Y el stop loss, donde lo pondríamos justo por debajo de la vela bueno, de la vela de intención de compra que hemos visto aquí, que sería aquí abajo. Justamente lo hemos visto aquí. Aquí hemos visto una buena entrada en diario, pero podemos buscar confirmaciones también en H4 o en H1. En diario no siempre vamos a ver buenas confirmaciones, muchas veces tendremos que bajar a temporadas menores, pero en este caso estamos viendo que hay una muy buena oportunidad de compra el auto NZD con paciencia, con un stop ajustado, ¿vale? Pocos pips y con un take profit mucho más elevado, ¿no? De beneficio, y el stop siempre sea mucho más corto. ¿Por qué? Porque, bueno, porque eso te va a hacer que con pocas operaciones ganadoras que tengas, pues vas a tener, vas a cubrir cualquier pérdida que tengas en el camino, ¿no? Entonces, bien esto, ¿vale? Voy a repetirlo, simplemente buscamos estructura de mercado, repito, impulso, retroceso, aquí estamos viendo que está cogiendo una tendencia alcista, y lo que buscamos evidentemente es compras, buscamos a compras aquí, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, lo que estamos viendo aquí es buscar, entonces, velas institucionales, aquí hemos visto una, buscamos retroceso Fibonacci, es una herramienta que vamos a utilizar mucho, al menos con esta estrategia, y buscamos zonas entre el 61 y el 78. En ese caso, justamente está en zona del 78, muy buena zona de retroceso. Buscamos ver la confirmación, aquí vemos, hemos dicho, una envolvente, y jugamos con la relación riesgo-beneficio. Poco riesgo, bastante beneficio, ¿no? Entonces, si queréis apuntar esta es muy buena entrada para ir siguiendo. Yo la tengo puesta en mis cuentas de gestión de clientes, en mi cuenta personal. ¿Vale? Y vamos a ver otro par. Vamos a ver otro par para seguir practicando un poquito. Vamos a coger el GP Out, ¿vale? Que creo que también está en una zona interesante. Una zona interesante. Por lo mismo, vamos a empezar con lo mismo de antes. Espera, vamos a quitar esto. Fuera. Vamos a empezar con lo mismo de antes. Cogemos en gráfico diario y vamos a empezar a analizar. Primero, todo lo que hago es lo que hemos visto, la estructura, ¿no? La estructura del mercado. Vale, aquí vemos, evidentemente, una estructura alcista. Vemos una estructura alcista aquí. ¿Vale? Veníamos una estructura alcista, aquí hay una estructura bajista. Y voy a empezar a ver si en esta bajada de aquí hay alguna vela institucional que no ha sido cubierta. Vela institucional, repito, ¿qué es una vela institucional? Cuando hay una vela muy fuerte, por ejemplo, aquí estamos viendo, si estáis viendo, vemos una vela aquí justamente el 24 de junio, que hizo una bajada muy fuerte. Fijaros aquí, que fue de, a ver, lo vamos a calcular, buah, fue muchos pips,
Y fijaros que desde ese punto nunca, hemos dicho el 50%, ¿vale? Bueno, incluso estas zonas, ¿vale? Nunca había sido cubierto desde el julio de 2016. Eso me indicaba, aunque esto es en diario, que tarde o temprano el GBP out tiene que ir a estas zonas porque no había sido cubierto, ¿no? Y justamente ahora estamos en contra de que el GBP out está cubriendo esas zonas de liquidez bancaria que había. Entonces, es una zona marcada muy importante que nos va a decir que ya ha cubierto y es posible que esto vaya para abajo. GBP out que tenga un gran recorrido de bajada, ¿no? Entonces, jugando con eso, ¿no? Si eso fuera una bajada, vamos a hacer el retroceso de Fibonacci de este impulso bajista, ¿vale? Tiene su retroceso y vamos a coger este impulso bajista de aquí a aquí. Vamos a volver a ponerlo. Eso. Voy a bajar el gráfico. Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, estamos viendo que toca zonas del 61. Hemos dicho antes que entre zonas del 61 y 78 eran muy buenas zonas, justamente cuando coincidía con velas institucionales. Y aquí estamos viendo que es muy probable que veamos una corrección bajista del GBP out. Entonces, yo lo tengo aquí, no operaría en diario, yo lo que haría ahora es bajar en 4 horas. Vamos a bajar en 4 horas. Bajar en 4 horas. Y vamos a viendo qué nos podemos encontrar en 4 horas. ¿Vale? Estamos viendo. Aquí hay una estructura alcista, hay una estructura de mercado alcista, con su bajo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Aquí hay un impulso, cada vez el retroceso es más bajo, hay otro impulso y ya está haciendo el retroceso, ¿no? Estamos viendo una zona de agotamiento, ¿vale? Entonces, hay otra cosa que vamos a hablar ahora, que es muy, muy sencillo, que es una cosa que se llaman deudas, ¿no? Entonces, aquí vamos a usar lo que es la extensión de Fibonacci, ¿vale? La extensión es lo que nos permite calcular un poco las subidas, ¿vale? Fijaros que nos toca la zona. Y eso es muy importante también, es algo que uso bastante, que es con Fibonacci, que son las deudas bancarias. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando hay una extensión, hay una subida, y yo calculo la extensión de Fibonacci, con su impulso de retroceso. Aquí estamos viendo, ¿vale? Que los puntos de Fibonacci tienen que ser tocados cuando hay un impulso de retroceso, fijaros, ¿no? Aquí, por ejemplo, toca el 100 de Fibonacci, rebota al 78. Va al 127 y no devuelve al 100. Va al 161 y no devuelve al 127. Aquí va al 2, sí que devuelve al 161, sigue subiendo, pero ¿qué quiere decir eso? Que si tocó el 127 y no devolvió el 100, está diciendo que aquí, en el 100, hay una deuda. Es decir, que el mercado debe tocar estas zonas. ¿Por qué? Porque hay una deuda. Es decir, eso se llama que hay impulsos, retrocesos, impulso, no devuelve al 100, ¿vale? Es una secuencia de Fibonacci que no la ha cumplido y tarde o temprano el precio tiene que tocar esas zonas, sí o sí, ¿vale? Hemos visto que en diario ya había coincidido con zonas de liquidez bancarias en esta zona, ¿vale? Entonces, aquí es una muy buena zona para poner el take profit. Estamos hablando que actualmente son 800 pips de beneficio. El stop loss lo pondría. Bueno, esta entrada no entraríamos ahora, la entrada buena hubiera sido aquí, que eso fue el otro día, antes de ayer, ¿vale? Porque el stop loss era cortito. Yo cuando stop loss me coincide con 200, 300 pips,
nunca entro, solamente cuando son 50, 60 pips máximo, ¿vale? Siempre juego 50, 60 pips y mínimo 300 pips de take profit, ¿vale? Porque eso es lo que me hace que tenga una estrategia ganadora, ¿no? Que solamente que se me cumplen a dos, una de cada tres operaciones, ya tengo un sistema ganador, ¿no? Entonces, es muy importante utilizar el Fibonacci, ¿no? Eso de las deudas bancarias, los retrocesos para zonas importantes, lo que es la velas de liquidez bancaria, ver velas, luego aquí, ¿por qué hubiésemos entrado el otro día aquí? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Aquí hubiésemos visto, vamos a ponerlo más grande, que había aquí otra vez un, una zona envolvente, una vela envolvente bajista, ¿no? Muy interesante para buscar ventas en ese punto. Eso fue, fijaros, el 10 de diciembre fue ayer. Ayer aquí era muy buen punto para entrar, para buscar una entrada de con paciencia de 700, 800 pips sin problema, ¿vale? Entonces, vamos a ver, a ver un segundito. ¿Vale? Cualquier pregunta que tengáis me podéis preguntar, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Vale? Vamos a seguir, ¿vale? Cualquier pregunta de esto, si no, luego os pasaré también a todas las personas que queráis el tema de todo esto, más información. Vamos a seguir compartiendo. Bueno, aquí. Perfecto. Estoy compartiendo el PowerPoint. Genial, vamos a hacer un repaso que hemos visto, ¿no? Hemos identificado la tendencia, lo que hemos dicho, ¿no? Estructura alcista o bajista. Acumulación, ¿no? Ver zonas de liquidez bancaria, marcarla, ¿vale? Porque es una zona que si está siendo tocada es muy buen punto de que va a hacer una reversión, ¿vale? Fibonacci, el retroceso. Hemos dicho que siempre buscamos retroceso entre las zonas 0,60 y 1,78. Son puntos que el retroceso, cuando toca esos puntos, va a seguir la tendencia. La extensión, ¿no? Lo que hemos dicho, ver si hay deudas bancarias, El precio siempre hace eso, 100 de Fibonacci, de extensión 78, 127, 100, a 100, 200, 127. Si en algún punto no retrocede, lo marcamos porque esas zonas son los que va a ir, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de la gestión de riesgo, ¿no? Tenemos que entender que el 80% de las personas se sobreapalancan. La idea aquí es que no seas como la mayoría, ¿no? Es mucho mejor ir menos apalancado y a veces hacer reentradas. Voy a explicar eso porque es muy importante, ¿no? Y es algo que a mí me hace estar muy tranquilo en mi operativa. Vamos a ponerlo eso porque es muy interesante. A ver, un segundito. Por ejemplo, perfecto. Vamos a poner el AutoNCTD, el de antes. Genial. Vamos a poner que tú, imagínate que tú entras aquí, ¿vale? Y hay dos maneras de entrar, ¿no? Hay gente que entra con mucho lotaje y yo personalmente prefiero entrar con menos lotaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ya hace el movimiento, eso es mucho dinero. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, pues, por ejemplo, 0,04 cada 1.000 euros, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, si yo hago 0,04 cada 1.000 euros, es un ejemplo, lo que voy a hacer aquí es una entrada de 0,02, la mitad de lotaje. ¿Por qué? Porque imagínate que el precio, porque a veces eso lo hace, te hace un nuevo bajo. Te hace un nuevo bajo, ¿no? O te está bajando aquí y no te toca el stop loss, ¿no? Pues lo tienes un poco más abajo. Pero aquí vuelves a ver otro interés de compra. Pues yo lo que hago aquí es, como he abierto con la mitad del lotaje que abro normalmente, vuelvo a abrir aquí la segunda operación, ¿vale? Para cubrir el lotaje correcto. Y entonces tengo esta operación que aquí ya había para entrar y otra operación más abajo. Y entonces cuando esa haga el movimiento, pues ya tengo esa operación primera y la segunda con más ganancia, ¿no? Entonces, yo prefiero hacer eso con menos apalancamiento que no aquí, por ejemplo, poner mucho lotaje, ¿vale? Porque el precio a veces te puede hacer una estirada, tocar stop loss y quizás has perdido un tanto por ciento de la cuenta que luego va a estar con ansiedad de intentar recuperar ese tanto por ciento que has perdido, ¿no? Es mucho mejor decir, no hay prisa. Si cumple los 700 pips, pues ya es mucho dinero. Ya es mucho dinero, ¿no? Y con paciencia y tal, pues ya vas a ir creciendo la cuenta, ¿vale? Entonces yo prefiero hacer, por ejemplo, lo que he dicho antes, no reentradas, que no hacer un lotaje excesivo, ¿vale? Hacer pocas operaciones, es mejor hacer tres o cuatro operaciones que tengas tú ahí
y seguirlas y no sobreoperar, ¿vale? Y con paciencia, ¿vale? Y tener la mentalidad, ¿no? Es decir, al final es muy importante para mí. Hay mucha gente que dice que la clave del éxito del trading es la psicología. Y sí que es importante la psicología, la mentalidad, ¿no? Pero realmente lo importante es que tú tengas un buen sistema. El sistema para mí es el 80% del éxito, de lo que te va a servir, ¿vale? Si tú, por ejemplo, hemos dicho lo que hemos dicho antes, buscamos 3 o 4 cosas y no entramos hasta que confirmamos, realmente tiene un gran acierto. Yo, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, de cada 10 operaciones, 8 se cumplen. Es un gran, o sea, yo confío mucho en el sistema, prefiero confiar mucho más en el sistema, yo estar seguro y luego tener una mentalidad, pero es mucho más importante el sistema. La gente cuando habla de mentalidad es gente que se sobreapalanca tanto que, claro, luego esta ansiedad, ¿no? Luego, pues hace cosas que no debería, cierra antes, porque, claro, está sufriendo todo el rato. Pero si tú estás bien apalancado y tienes un buen sistema, confías en el sistema, tienes un sistema ganador que se cumple la mayoría de veces, nunca hay un sistema 100%, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Nunca 100% se van a cumplir todas, pero tienes un buen sistema y luego tienes la mentalidad. ¿Qué es para mí la mentalidad? Pues tener una visión a largo plazo, ¿no? La pregunta que os haría es, ¿cómo sería tu vida si conseguirías entre un 5-15% mensual consistente al cabo de unos 3-5 años? Hay mucha gente que a veces intenta doblar las cuentas un 100%, pero eso no es sostenible, porque están sobreapalancados, ¿no? Y a la que haya una pequeña mala racha, pues esa persona va a quedar fuera de juego, ¿no? Es mucho mejor que busques un porcentaje mucho más simple, de 5-15%, que ya es mucho, porque ya estás ganando a todos los bancos, pero de manera consistente ya te estás colocando en el top 10 o en el top traders mundiales, ¿vale? Entonces, y pensar eso, ¿no? No lo que haces en un mes, sino lo que haces los 3-5 años, ¿no? Voy a compartir, por ejemplo, una cuenta auditada que tenga, para que podáis estar viendo también un poco lo que yo busco, ¿no? A ver, vamos a ver aquí, si la tengo por aquí. Aquí, por ejemplo, ¿no? Esto es una cuenta de un cliente que llevo, ¿vale? Esto, por ejemplo, a ver, aquí abajo, aquí podemos ver, ¿no? Un poco los porcentajes mensuales. Por ejemplo, en septiembre fue un 5,11%, en octubre fue un 14,75%, en noviembre fue un 10,20%, en diciembre llevamos un 4,16%. No tengo prisa, o sea, hacer eso consistentemente a lo largo del tiempo, eso es mucho dinero, ¿vale? Es mucho dinero. Entonces, lo interesante es esto, ¿no? Un total de un 38%, una media de 10% mensual, ¿vale? En ese caso es una cuenta pequeña, pero si esa persona tuviera una cuenta grande, una cuenta, por ejemplo, de 50, de X dinero, eso porcentaje es mucho. ¿Quién, vosotros pensar eso, ¿no? ¿Quién al día, o sea, hay mucha gente que tiene dinero en el banco que no le da nada? Y aquí estás aprendiendo un sistema de que te está dando un 5, 14, 10, 4% sin sobreapalancarse, sin sobreoperar, yendo tranquilos, simplemente buscando buenas operaciones. O sea, la idea del trading para mí es estar tranquilo, ¿no? Tener un sistema que tú puedes estar en cualquier parte del mundo y poder hacerlo, ¿no? No estar todo el rato preocupado delante de una pantalla. Y eso es un poco mi filosofía de trading, que es una cosa que yo enseño, ¿vale? Que también llevo en las cuentas que yo gestiono, que es el tema ese. No, no hay prisa. Si un mes es un 3%, pues es un 3%. Si un mes que es bueno, pues es un 14 o un 12, perfecto, bienvenido. Pero no hay que obsesionarse con esto, porque si eso lo cumples a lo largo de 3-4 años, ¡buah! Cualquier persona, primero tú, que te vas a ganar mucho dinero, y cualquier persona te va a querer a dejar el dinero para que tú lo hagas crecer, ¿no? Esa es un poco la filosofía que quería también compartiros, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí si hay alguna pregunta. A ver, no veo el chat. Vale. ¿Qué son los pips? Sí, los pips son los movimientos. Es decir, los pips son los movimientos que hace el mercado, ¿vale? Entonces es lo que mueves. Por ejemplo, si el euro dólar está a 1,1250 y se mueve a 1,13, ese movimiento de 50 pips, de 50, eso se llaman 50 pips, ¿vale? Entonces, es mejor hablar a veces de pips que no de dinero, ¿vale? Porque quizá tú tienes una cuenta pequeña y no estás ganando mucho dinero, pues estás haciendo muchos pips. ¿Qué pasa cuando tengas una cuenta grande?
Pues que si tú estás haciendo esa misma cantidad de pips, vas a ganar mucho dinero, ¿no? La gente a veces piensa demasiado en ganar dinero cuando hay que hablar más de rentabilidad, del porcentaje que estás sacando, de los pips que estás consiguiendo, ¿vale? Entonces, eso es mucho más importante porque si tú estás cogiendo ese sistema, esa mentalidad, cuando tengas el dinero o cuando haya alguien que te deja el dinero, va a estar ganando mucho, mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Si tú tienes una cuenta pequeña o no tienes dinero, no pasa nada. Aprende el sistema. Coge una cuenta demo, coge una cuenta demo y practica. Ten un sistema ganador. Porque el dinero cuando lo tengas ya sabrás usarlo, ¿no? Mucha gente a veces quiere hacer con $50 tal, ganar mucho dinero y para mí eso no es consistente, ¿no? Querer hacer un 100%, un 200% mensualmente es mejor aprender a hacerlo y el día de mañana, yo cuando empecé tampoco tenía dinero, ¿no? Yo aprendí y hoy en día pues ya hay mucha gente, ¿no? Que me pide, hostia, pues déjame capital, ¿cómo lo haces? O cómo yo podía aprender esto, porque yo lo que intento enseñar es que es algo sencillo, es algo sencillo, es algo que cualquier persona pueda aprender, cualquier persona pueda aprender, no hace falta que tengas conocimiento de nada, simplemente es tener las ganas de aprender, a tener disciplina, en tener la mentalidad. Además de Fibonacci RSI, vale, simplemente Fibonacci RSI y velas, y fijarme en velas japonesas, velas institucionales, lo que hemos dicho, ver cuándo hay que entrar, si es una compra o una venta, ver si hay confirmaciones, interés comprador, lo que se llama, por ejemplo, martillos, envolventes, pero a mí me gusta no tener muchas cosas, porque a veces hay gente, para mí es mi opinión, que utiliza muchos indicadores, bandas de Bollinger, lo otra cosa, y para mí te lías. Para mí es mucho mejor menos cosas, ¿vale? Con más información y a partir de aplicar a través de un gráfico limpio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las velas institucionales te dan mucha información, porque te está diciendo que el precio tiene que ir ahí tarde o temprano. El Fibonacci también, hay zonas que lo respeta. La deuda bancaria con Fibonacci también. Y el RSI a veces si hay alguna divergencia con esto, suficiente, suficiente. Por eso digo que a veces el trading lo complicamos o a veces alguien cuando lee un libro lo quiere complicar demasiado y es mucho más, no sencillo, es sencillo, lo que es difícil es que tú seas consistente y aplicarlo, ¿no? Entonces, por eso yo cuando a veces lo comento no intento aplicar muchas cosas porque a veces la gente tiene demasiada información y no lo entiende, ¿no? Entonces, es mucho mejor menos, ¿vale? Entonces, yo tampoco conozco qué nivel tenéis un poco, si habéis tocado algo de trading o no. Os he querido compartir un poco. Yo que el auto necesitaré la sigáis, la compra, el GP Out, el tema venta, ¿vale? Y nada, simplemente para, si hay alguna pregunta más, que cualquier persona lo pueda compartir ahora sin problema, pero sobre todo también comentaros esto, ¿no? Dejaros aquí, a ver, un segundito, vale, aquí, ¿no? Que cualquier persona esa que esté interesada, sobre todo en aprender, ¿vale? Que tenga ese mail aquí escrito que se llama colabora@gmail.com, sin problema, gente con ganas de aprender, gente que quiera un poco más de información o un poco más esos gráficos que hemos analizado, sin ningún problema se lo voy a enviar o cualquier duda, me puedo escribir, ¿vale? Yo recomiendo mucho aprender, yo no tenía ni idea de trading, o sea, me gustó mucho lo que era el tema, lo que podía dar el trading, ¿vale? Tanto para aprender como para incluso para hacer crecer el dinero. Solo operan los pares con estas herramientas. Sí, se puede analizar todo, ¿eh? Se puede analizar a divisas, a índices, se puede analizar criptomonedas, se puede usar cualquier cosa, ¿vale? Se puede usar cualquier cosa. Entonces, espera, vale, voy a dejar aquí el mail. Sirve para todo, porque son puntos que se cumplen. Vale, una cuenta de $1000 que lo taje. Yo hago máximo, tengo 3 4 operaciones abiertas. Es decir, hasta que 3 4 operaciones abiertas no se cierren, no opero más. Entonces, si por ejemplo tengo 1000 euros y tengo 3 operaciones, máximo tendría 0,08, 0,010 abierto, no más, no más. Lo más importante en el trading también es proteger tu dinero, ¿no?
no sobreapalancarte, lo más importante es que ese dinero siempre sea tuyo y que lo que ganes sea positivo, ¿no? Pero nunca jugarse el dinero, ¿vale? Hay mucha gente que intenta doblar y a veces pone en riesgo su dinero, ¿no? Y hay que entender que ese dinero es lo más importante protegerlo. Y eso lo dice Warren Buffett, ¿no? Que son los inversores más importantes del mundo. Primera regla, no perder dinero. Y segunda regla, no recordar, o sea, no olvidarse la regla número 1, ¿no? Que es no perder dinero. Y lo que sea, si un mes ganas un 1%, perfecto, ya está. Lo importante es la constancia, porque estás ganando a los bancos. Y hay mucha gente que tiene dinero en el banco, o hay gente que le encantaría aprender cómo hacerlo crecer. Eso es lo más importante, ¿no? Sobre todo esa visión que quiero transmitiros, ¿no? Y que vale mucho la pena aprender. No es tan difícil, o hay gente que no quiere aprender, que también es interesante encontrar gente, ¿no? Siempre que alguien nos quiera manejar el dinero, pues pedir la cuenta auditada, ¿no? Lo que os he enseñado. Gente que os muestre resultados consistentes, ¿vale? No por gente que muestre que gana mucho un mes con el MTTR 4 y no, porque eso no sirve, ¿vale? Porque puedo ganar este mes y lo puedo perder el mes siguiente, ¿vale? Entonces, por mí nada más, ¿vale? No tengáis ningún problema en escribirme, ¿vale? Yo siempre contesto a todas las personas, ¿vale? Espero que os haya servido, ¿vale? Simplemente os recomiendo mucho al menos aplicarlo si alguien lo ha apuntado, si no os lo paso también por mail. Sí, una website. Escribidme en el mail os lo paso todo, ¿vale? Os lo escribo otra vez, colabora con Ángel. También os dejo mi Instagram si me queréis seguir. Vale, os pasaron un PDF, no sé si os pasaron un PDF que también había más cosas mías, pero eso es mi Instagram, si queréis también escribirme por ahí, no hay ningún problema. Se llama Vida Magnética, donde voy compartiendo también muchas cosas de trading, ¿vale? Análisis y todo, ¿vale? @Vida Magnética, ¿vale? Entonces, nada más por mí. Un saludo, un placer haber compartido. Espero estar en contacto con muchos de vosotros. Y un placer, un saludo desde España a todos. Suscríbase a nuestro canal para seguir recibiendo material educativo gratuito e información sobre nuestros próximos eventos.